la escucha y el cuerpo, cómo se juega el cuerpo, la corporalidad en los distintos espacios de escucha. Todos, cuando escuchamos a otra persona, obviamente lo hacemos desde nuestro cuerpo, con nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es uno de los actores involucrados en esa relación, en ese proceso. Todos escuchamos con el cuerpo, especialmente por ahí lo sentimos algunos en ciertos roles, podríamos decir, en ciertas situaciones, en ciertas funciones. Este actor que es el cuerpo toma un lugar protagónico, ¿no? Pienso padres, educadores, muchas veces decimos como ponemos mucho el cuerpo, ¿no? Un terapeuta, una terapista ocupacional, un kinesiólogo, alguien que trabaja con niños, con personas con discapacidad, pone un enfermero, ¿no? Pone su cuerpo en ese proceso de escuchar a otros, que a veces tiene que ver exclusivamente la tarea principal con la escucha, como puede ser en el caso de los psicólogos, psiquiatras, counselors, acompañantes espirituales, coach y un montón de otros espacios y disciplinas que lo que buscan es encontrarse desde la escucha y desde la palabra. Pero digamos que todos, siempre que escuchamos en cualquier situación, lo hacemos desde el cuerpo. Y cuando nuestra función tiene particularmente que ver con el encuentro con otra persona y con disponernos a una escucha más preparada, más atenta, por ahí, más frecuente, sobre todo como más frecuente, el cuerpo ocupa un lugar principal y puede ayudarnos y favorecer ese encuentro y esa escucha, o a veces perturbarnos. En realidad siempre nos ayuda. Cuando nos perturba, lo que sucede es que nos está ayudando a escucharnos a nosotros porque nos hemos dejado de escuchar. Pero bueno, a mí me gustaría entonces, en este rato que vamos a compartir, hablarles a todos aquellos que quieran afinar su escucha como padres, como educadores, y especialmente aquellos que son terapeutas y que acompañan a otros frecuentemente en espacios de escucha. El cuerpo muchas veces es como un punto ciego con respecto al encuentro. Es como un punto que no solemos prestarle tanta atención. ¿Vieron el punto ciego del espejo retrovisor, ¿no? Que uno va manejando y puede mirar por el espejito de arriba, retrovisor, y puede mirar por el costado, y eso te da una referencia de lo que está sucediendo ahí atrás y alrededor. Pero igualmente cuando uno se corre de carril, está bueno que ponga el guiño y que vaya de a poquito, porque hay un punto entre esos dos espejos que no se suele ver con claridad, y que muchas veces si el auto está justo ubicado ahí, por ahí yo no lo veo. Y si yo me corro de a poquito, ahí aparece en mi visión. El cuerpo en nuestra cultura fue bastante desatendido, por lo cual nosotros muchas veces le prestamos mucha atención a lo que está aconteciendo en el encuentro y en la comunicación a nivel palabra, pero no a nivel corporal. Y podríamos decir que lo emocional es un intermedio, está más vinculado al cuerpo, tiene que ver con nuestra palabra en el sentido con nuestro lenguaje, con nuestro pensamiento, ¿no? Pero muchas veces le prestamos atención a las emociones, pero incluso cuando le prestamos atención a las emociones, a veces se nos escapa qué sucedió en el cuerpo. Y acá proponerles hacer un ejercicio muy simple, que es pensar en algún encuentro y en algún momento de escucha que haya sido más movilizante. Nos puede suceder que no tenemos ni idea qué le estaba pasando a nuestro cuerpo, ¿sí? Por ahí me acuerdo que estaba muy enojado o que estaba muy triste, pero si me preguntás qué me pasaba en el cuerpo, la verdad que no lo sé, ¿sí? No sé cómo era mi respiración en ese momento, no sé qué partes de mi cuerpo estaban tensas o no. Es como que por ahí recuerdo algo de lo que hablamos, por ahí recuerdo algo de lo que sentía, pero a veces el cuerpo no aparece. O por el contrario, irrumpe el cuerpo. Sí, me acuerdo que me agité, ¿no? Que se me aceleró el corazón,
como que el cuerpo pasa de no ocupar ningún lugar a irrumpir. Cuando nosotros podemos no escuchar con el cuerpo, ahora vamos a hablar un poco de eso. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros no incorporamos el cuerpo a la escucha? ¿Qué pasa cuando el cuerpo queda en ese lugar ciego, en ese lugar inconsciente, en ese lugar secundario con respecto a lo que está aconteciendo en el vínculo? Lo que pasa es que se pierde muchísima información valiosa de lo que nos está pasando a nosotros mismos, porque nuestro cuerpo nos señala cuando algo nos está cansando, cuando algo nos está poniendo en alerta porque hay algo ahí que llama nuestra atención o porque nos sentimos atacados. El cuerpo nos informa cuando ya llegamos a un tope y necesitamos retirarnos o descansar o necesitamos poner distancia. El cuerpo nos da información sobre cuando hay algo que nos está impactando tanto que me estoy desbordando o por el contrario estoy poniendo distancia fruto de esa movilización. El cuerpo me informa lo que me está pasando y a la vez muchas veces el cuerpo nos da información de lo que le está pasando al otro. Sobre todo cuando a veces la persona está muy disociada, no está muy integrada en lo que le está pasando y en sus emociones, suele suceder que esas conversaciones son más intensas y que por ahí yo empiezo a sentir la angustia que el otro no está sintiendo, ¿sí? Y por ahí eso sucede porque el otro me está contando que fulanito le hizo tal cosa, no sé qué, como yo termino y me quedo recontra angustiado y digo, claro, me lo estaba contando en un tono así, como no angustiado, y yo me estaba comiendo la angustia que había de fondo, y por ahí esta sensación que siento ahora me ayuda a conectar con lo grave que estaba viviendo el otro. O me empiezo a enojar yo porque el otro no se está enojando, no, vino y me trató así, me dijo tal cosa y no sé qué, y bueno, entonces yo... Y vos decís, ¿cómo te empezás a cargar y te das cuenta que el límite que vos querés poner por ahí tiene que ver con la experiencia del otro que no pudo poner un límite, ¿no? Sintonizar con nuestro cuerpo nos da información de nosotros y nos da información del otro. No sintonizar con nuestro cuerpo hace que perdamos un montón de información valiosa. Pero sin embargo, como decía, podemos no conectar con el cuerpo. ¿Cómo es posible esto? Cuando siempre estamos con un cuerpo. Nosotros siempre ahora estamos hablando y el cuerpo está presente. La bioenergética, que es este modelo teórico y técnico que postula esta integración entre cuerpo y mente, lo que dice es que hay una unidad y una antítesis entre cuerpo y mente. Estas dos palabras, unidad y antítesis, nos aportan mucha información porque nos explican cómo el cuerpo siempre está presente, o sea, no lo puedo aislar. Aunque intente controlarlo, el cuerpo se hace presente, el cuerpo irrumpe. Yo no me puedo dividir, no me puedo disociar de mi cuerpo. Por más que contenga mis emociones y por más que contenga las sensaciones corporales que están ahí, ellas están presentes. Pero también es cierto que hay como una antítesis, o sea, hay como una posibilidad hay una cierta contradicción, por así decirlo, y una cierta posibilidad como de disociación. Entonces yo muchas veces puedo como tomar distancia de mi cuerpo, puedo no escucharlo, aunque esté presente. Muchas veces decimos cuerpo y mente son dos caras de una misma moneda. Son la misma moneda, no las puedo separar, ¿sí? Una moneda siempre tiene dos caras, pero a la vez no son exactamente lo mismo. Entonces yo puede ser que muchas veces esté escuchando al otro y esté acá, en la cabeza. Esté analizando, estoy pensando a ver qué me quiere decir. No, pero esto es contradictorio.
pero no comprendo, es medio confuso esto que dice. Estoy pensando, analizando, ¿me está diciendo la verdad o en realidad me está engañando, se está engañando a sí mismo? Y me pongo como ahí a elucubrar y a buscar y a preguntar o a interpretar. Muchas veces puede ser que escuche desde la teoría. Ah, claro, esta persona lo que tiene es un ataque de pánico, o no, debe estar deprimida, o por ahí es medio fóbico. Estoy desde ciertas categorías conceptuales, o incluso categorías conceptuales técnicas. No, yo lo que tengo que hacer es escuchar, porque yo tengo que ser empático y ser disponible y darle un lugar al otro. Entonces, sí, claro, y estoy, de algún modo, estoy en mi teoría, como un corsé que me pone a mi forma de actuar y de escuchar. A veces puedo prestarle atención a ciertos aspectos que sé que son más importantes, entonces intento no quedarme tan en lo intelectual, no en lo que dice por ahí la persona solamente, sino por ahí en cómo se siente, ¿no? Y puedo focalizar más en lo emocional, e incluso yo sintonizar más emocionalmente, entonces de repente transmitir con mi voz, con mi mirada, con mis gestos, un modo de acogida, un modo de entendimiento, que tiene que ver con esa sintonía emocional. Pero incluso a veces estoy escuchando en esa sintonía emocional y no desciendo como un plano más profundo, más primitivo, en un sentido como de primigenio, de evolutivamente primitivo, ¿no? Que tiene que ver con algo que viene incluso antes que el pensamiento seguro, antes que la emoción, que tiene que ver con la expresión corporal, con el movimiento corporal. Cuando no escuchamos con el cuerpo se hace sentir. Cuando estamos en la cabeza nos explota, ¿sí? Cuando estamos en la cabeza, la relación muchas veces se agota, o se pone tensa, o se pone aburrida, o se pone como una lucha de poder, a ver quién tiene razón, a ver quién entiende más de lo que está pasando. Cuando no estamos en el cuerpo empieza a expresarse en el lenguaje del cuerpo, que tiene que ver con movimientos corporales o movimientos corporales que son falta de movimientos corporales. Dejo de respirar, dejo de moverme, hacer movimientos espontáneos, de estar naturalmente sentado en una silla, ¿sí? De mover mis manos, de mover mis piernas, de buscar una posición cómoda cuando por ahí no lo estoy, me empiezo a poner rígido. El mismo cuerpo que usualmente se mueve se empieza a poner tenso y empiezan a aparecer tensiones corporales, muchas que se vuelven crónicas. Entonces de repente me empieza a doler la cabeza, empiezo a sentir mucha tensión en el cuello, o carga en los hombros, o se me cierra la garganta, o la panza se hace un nudo, ¿no? El cuerpo lo siente durante el momento en que estoy escuchando, porque me acaloro, porque me enfrío, porque me quedo paralizado. Y el cuerpo muchas veces lo expresa después, porque, como muchas veces decimos, me llevo esta situación a la cama, me llevo este paciente a la cama, sigo a la noche como pensando, ¿no? Dándole vueltas, angustiado, preocupado, tenso, con insomnio. Muchas veces me enfermo, ¿no? Me agarra una gastroenteritis, me agarra una migraña. Siempre que no escucho el cuerpo se va a buscar manifestarse del modo que se manifiesta, ¿no? Y toda manifestación del cuerpo, aunque sea perturbadora, es en una dirección positiva, es una dirección de poder integrar más aquello que estoy sintiendo. Muchas veces no escuchar lo que está pasando a nivel corporal, ¿no? Es como que estoy en este plano, pero no registro
lo que sucede en el corporal y empieza a haber como un desencuentro con la persona con la que estoy. Porque yo estoy pensando, analizando y por ahí no registro la atención. Y por ahí lo que estoy diciendo es súper válido. Le puede aportar mucho al entendimiento del paciente o de la persona que acompaña en cuanto a su situación. Puede realmente aportar mucha riqueza. Sin embargo, por ahí yo no capto que la persona está dura, está quieta, está inmóvil, está como diciendo como no me quiero mover, no quiero que aparezca nada, no quiero que me toques, ¿sí? Que me digas nada porque me siento muy frágil o estoy con mucho miedo, ¿no? Y entonces yo no, cualquier interpretación que haga en ese momento o cualquier sugerencia, incluso sin llegar a una interpretación, una sugerencia o una pregunta, ¿no? Le hago una pregunta a alguien que está paralizado y no es el momento de preguntar, es el momento por ahí de registrar ese cuerpo, de por ahí ayudar a que él registre cómo está, poder aflojar, romper el hielo. En psicoterapia, ¿sí? en los distintos abordajes de psicología, que de alguna forma incluso para quienes no son psicólogos no dejan de estar es como un arquetipo, si querés, como un modelo, llamémoslo más bien, de forma de acompañar, ¿no? De forma de vínculo, que hoy en nuestra cultura es el más, por ahí así decirlo, difundido, o uno de los más difundidos, establecidos, socializados. Entonces, aunque no haya ido nunca un psicólogo, más o menos me imagino lo que puede hacer un psicólogo. No es ¿qué es un psicólogo? Es como que alguna representación mental tengo, ¿no? Y generalmente en esa representación mental que tenemos la mayoría, el cuerpo no entra en la psicoterapia, o entra poco, o entra de forma marginal, o entra de forma sospechosa. Me animaría a decir incluso que en quienes, como yo por ahí, hacemos abordajes terapéuticos, no deja de estar presente esa imagen que se nos mete por la cultura. El cuerpo es sinónimo de sospecha, es sinónimo de riesgo, de cosas intensas, de cosas descontroladas, de cosas primitivas, de impulsos, ¿no? Impulsos que hay que sociabilizar, que hay que mentalizar para poder controlar, ¿no? Y tenemos, incluso eso lo tenemos en imágenes, ¿no? Porque tenemos la imagen del diván o del paciente y el terapeuta hablando con cierta distancia, ¿no? Yo voy a un dermatólogo y el dermatólogo me dice sacate la remera y me toca, o un traumatólogo y no me parece raro que haga contacto o que se acerque y que mire, porque en mi imaginario eso está posible. Pero en mi imaginario el psicólogo es la distancia y es la palabra, ¿no? Y el paciente, el mejor paciente es el paciente que está controlado a sí mismo, que no se desborda en su conducta, en sus emociones, ¿no? Entonces, de alguna forma, esa cultura que desconfía un poco del cuerpo, de la sexualidad, de la agresividad, ¿no? De estos impulsos más primitivos, más profundos. Primitivos, siempre que digo primitivo me refiero a algo como primigenio, ¿no? Como que es muy de la base, muy del origen, que evolutivamente está ahí y que por ende tiene mucha fuerza y que es muy importante, es primordial, pero que a veces se puede manifestar como más así, más primitivamente, por así decirlo, no tan racionalmente. En el cuerpo, en la terapia, el cuerpo no ha entrado. En la tradición analítica, sobre todo el psicoanálisis, el cuerpo no ha entrado. Andrés Sassenfeld es un psicoanalista chileno, un psicoanalista relacional, que los psicoanalistas relacionales es una mirada súper linda de cómo lo que nos pasa tiene que ver con los vínculos que nosotros hemos tenido, y hace un análisis histórico también, sobre todo desde el psicoanálisis, de cómo en el psicoanálisis el cuerpo y la dimensión no verbal no ha entrado mucho, pero está presente, porque el cuerpo no puede no estar presente, ¿no? Y como muchas veces en el encuadre clásico se ha ido excluyendo el movimiento, la acción,
cómo las pulsiones más vinculadas al cuerpo muchas veces se ha trabajado para controlarlas, ¿no? Cómo el tocar ha ido siendo prohibido. Miller es un autor inglés, John Miller, que tiene un artículo que habla sobre el miedo al cuerpo, ¿no? En la psicoterapia. Le tenemos miedo al cuerpo, los terapeutas, ¿no? Las personas que acompañamos, tenemos muchas veces una cierta ambigüedad cultural con el cuerpo, ¿no? Frente a esto que decimos de la sexualidad, de la agresividad, de lo impulsivo, ¿no? Una cierta ambigüedad. Y Miller dice, muy comúnmente la ambigüedad que tenemos con el cuerpo, cuando no estamos seguros de nuestro cuerpo y de poder entrar en contacto con el cuerpo del otro, cuando no estamos seguros y tenemos una cierta ambigüedad, usualmente esa cierta ambigüedad se termina convirtiendo en temor, ¿no? Y le tenemos miedo al cuerpo. Juzgamos importante, dice Miller, estar en control, ¿sí? En control, no en contacto con nuestros sentimientos. Nuestros sentimientos que son corporales. Sentimos en nuestro cuerpo. Si nuestro cuerpo está quieto, nuestras emociones están quietas, paralizadas. Cuando mi cuerpo está vital, vivo, libre, yo siento mucho, ¿sí? Y usualmente lo que queremos es controlar las emociones y controlar el cuerpo, más que estar en contacto con, ¿no? Que obviamente hay descontroles que no nos hacen bien y que por ahí no hacen bien a otros, pero muchas veces el acento está puesto de nuevo en controlar eso más allá de lo que pasa de fondo, y cuando el acento se pone en entrar en contacto, en diálogo, en comunicación, con eso que sucede posiblemente se encuentre un mejor cauce. Y sigue diciendo Miller, como nosotros como terapeutas, parte de esta cultura, tenemos tan profundamente arraigado por ser parte de esta cultura el miedo al cuerpo, que en la terapia muchas veces transmitimos miedo al cuerpo. Le tenemos miedo a nuestras sensaciones sexuales. Él dice, nosotros encarnamos estas normas culturales, ¿sí? Las encarnamos cuando nos sentamos muy quietos, hablando bajo, cuando usamos el diván, ¿sí? Y somos oídos o no vistos, cuando valoramos esta como tranquilidad a por ahí a la actividad, al movimiento, ¿no? Y muchas veces le tenemos miedo a estos sentimientos que son demasiado sexuales, demasiado agresivos, demasiado ruidosos. Tenemos miedo de perder el control, ¿no? Tenemos miedo de cuando estamos hablando con alguien y por ahí encontramos que esa persona nos genera atracción, o que esa persona está siendo seductora y que eso de alguna forma nos provoca algo. O tenemos miedo cuando alguien tiene un modo de ser que nos enoja y que nos pone rígidos o que nos pone más tajantes, ¿sí? O tenemos miedo de cuando perdemos el control y no entendemos bien lo que está sucediendo y nos empezamos a poner tensos. Y muchas veces eso que se va despertando en nosotros es visto como enemigo de la escucha. ¿Sí? Yo debería sentir mucha paz al escucharte, no estar enojado. O debería sentir como mucho interés y ahora estoy sintiéndome aburrido, me empiezo a bostezar y pienso que acá hay algo mal, ¿no? Que debería evitarlo. O que no puede haber algo sexual porque yo tengo que cuidar el vínculo, ¿no? Y por supuesto que hay expresiones sexuales, agresivas, de las que tenemos que cuidar en un marco, sobre todo para cuidar a la persona que acompañamos, que está en un marco desigual, está yendo a buscar a alguien que lo acompañe, en ese sentido, pero que esto no quita que yo pueda sentir eso. Y que yo lo sienta no es algo que interfiere, ¿sí? Sino que es algo que aporta, que enriquece. Cuando mi experiencia corporal de aburrimiento, de enojo, de sexualidad, de tensión, de lo que sea, yo estoy sintiendo que interfiere en el vínculo,
posiblemente lo que esté interfiriendo es el pensamiento que yo tengo sobre esa experiencia y por ende el lugar que le doy en mí a esa experiencia. Sassenfeld y Miller también hablan de la contratransferencia somática, ¿sí? Que es cómo nosotros vamos pudiendo dialogar como un instrumento terapéutico con esos sentimientos que se dan, no para excluirlos, sino como para valernos de ellos. Pero bueno, antes de ir a eso, es importante incluir el cuerpo en psicoterapia porque el cuerpo tiene un rol fundamental en la comunicación y en la escucha. La comunicación se inicia con el cuerpo. Nosotros tenemos millones de años de evolución donde no había palabra, pero había comunicación, ¿sí? Las plantas, los animales se comunican, ¿no? Hay comunicación, hay intercambio, ¿no? Y entrando en lo que son los animales, hay comunicación que tiene que ver con el movimiento, ¿no? Con el ir hacia o el rechazar, después con distintos movimientos un poco más elaborados. Acabo de chocar un pájaro contra mi ventana y no les puedo contar cómo se aceleró mi corazón hablando de cuerpo. Bueno, disculpen el corte. Hablando de movimientos corporales, ¿no? Esa evolución que nosotros vemos en la vida está dentro nuestro, ¿sí? Toda la evolución de las especies la conservamos dentro nuestro. Nuestra biología habla de eso, ¿no? Hay hoy por hoy distintas teorías y distintos abordajes como las neurociencias, ¿no? Que hablan de las neuronas espejo y cómo nuestro cerebro está preparado, y los cerebros de los animales, ¿no? Con ciertas neuronas que pueden reflejar, espejar lo que ven, la experiencia emocional del otro. Entonces yo puedo entender cómo es esa experiencia porque mi cerebro, de alguna forma, por lo que yo veo, se activa de la misma forma como si yo lo estuviese haciendo, ¿no? Nuestro cerebro y nuestro cuerpo, como explica por ejemplo la teoría polivagal, está preparado para la teoría polivagal, explica por ejemplo como el nervio vago que conecta ciertas partes del cerebro con distintos órganos del cuerpo, como son las vísceras y el corazón, y también distintos órganos del rostro, ¿no? y de la cara, como puede ser también la laringe y el oído medio, que tienen que ver con el vínculo social, ¿no? Establecen una comunicación entre nuestro cuerpo, nuestro cerebro y lo social y el vínculo, ¿no? Ese nervio hace que cuando yo escucho la voz humana genera en mí, en mi cuerpo, en mi cerebro y en mi cuerpo, un determinado tipo de regulación, ¿no? Nuestro cuerpo está preparado antes que nuestra mente y que nuestra palabra y que nuestro intelecto para captar información que sucede en el vínculo. Y esto viene de la evolución, ¿no? Lo compartimos con los animales. Y no solo en la evolución de las especies, sino que en nuestra evolución humana esto también es así. Nosotros sabemos que es posible establecer una comunicación entre la madre y el bebé, entre el padre y el bebé, ya desde adentro del útero, ¿no? Ahí puede haber un intercambio. Y nosotros sabemos que ciertos modos de relacionarse, hay ciertos patrones de relación, esto lo estudia la teoría del apego, ¿no? Hay ciertos modos de vincularnos que a la vez están relacionados con ciertos modos de pensar que se vinculan a la experiencia que yo fui teniendo en las relaciones, y que eso está estructurado al año y medio de vida, o sea, antes y al año, o sea, empieza a los 6 meses, como se va estructurando paulatinamente, pero empieza a haber patrones de apego mucho antes de que esté desarrollado
el lenguaje. Hace poco escribí algo ahí en Instagram que lo pueden buscar. Estamos en una campaña ahora que se llama 10 aportes para nuestros vínculos. Y compartíamos esta idea de que somos relación. La semana que viene vamos a hacer un vivo sobre esto, ¿no? Sobre somos relación, ¿no? ¿Y qué es esto de que somos relación? Es que en mí, en mi mente, en mi cuerpo, ¿sí?, hay una memoria procedimental, se llama. Es decir, es una memoria no semántica, o sea, es una memoria no explícita, que no tiene que ver con la palabra, es una memoria inconsciente que tiene que ver con lo que yo hice, como puede ser andar en bicicleta, pero acá es como más básico, algo que hice en cuanto a miré o no miré, miré poniéndome a la cara o miré con cara de nada, tensé los músculos o no los tensé, respiré o no respiré, extendí mis manos o no extendí mis manos. Cosas que vamos aprendiendo a hacer desde muy pequeños van quedando guardadas en esta memoria, ¿sí? Una memoria procedimental, una memoria que es inconsciente, una memoria que es no verbal, sino que tiene que ver con el cuerpo y que se va desarrollando en esos primeros vínculos. Cuando el bebé siente alguna perturbación, algún malestar, como por ejemplo tiene hambre, ¿no? Que no sabe que tiene hambre el bebé. El bebé siente, hay un malestar, hay algo ahí, ¿no? que se va propagando, ¿no? Y que si por ahí el cuidador no responde adecuadamente va creciendo y se vuelve insoportable. Y el bebé en esa experiencia va probando cosas, ¿sí? Se mueve, empieza a balbucear, empieza a llorar, ¿no? Empieza a llorar más fuerte. Si no viene nadie, se desconecta por ahí y deja de hacerlo, ¿no? Va aprendiendo un modo de relacionarse con eso. Un modo que también tiene que ver con cómo es esa persona que se acerca, porque si ese bebé está llorando y hay un cuidador, ¿no?, que escucha, ¿no?, que capta que hay un malestar, que se acerca, que lo agarra, que lo mece, ¿sí?, que si meciéndolo no lo puede calmar, por ahí lo da vuelta, le hace una palmadita, le mueve los pies, le llama por su nombre, le habla, ¿no? Y esa voz calma, o no, pero bueno, supongamos que sea calma, entra por su oído medio y va por todo el nervio vago, como conectando sus vísceras que se van serenando, su corazón que se va serenando, ¿no? Y en ese mecer y en esa voz y en ese contacto piel a piel que va despertando distintas sustancias químicas, ¿no? Hay una química del cuerpo, ¿no?, que empieza a regularlo, a calmarlo. El bebé empieza a experimentar que ese malestar se va achicando y quedó como una experiencia, ¿sí? Quedó como una experiencia que dijo, cuando hay un malestar, ¿sí?, yo puedo hacer algo y puedo recibir una ayuda y me puedo calmar, ¿sí?, y puedo volver a estar bien. Y esa experiencia se repite a diario, porque ese cuidador, esa mamá, ese papá va y lo agarra y tiene hambre y le da el pecho, le da una mamadera, le cambia la ropa, cuando lo hace dormir, ¿no? A diario, miles de pequeñas experiencias, ¿no?, en ese año que va teniendo. Y entonces yo sé que cuando me siento mal y esto empieza a crecer, viene alguien que hace unas cosas que me calman. Y de a poquitito ese bebé va interiorizando que cuando está mal, alguien me va a ayudar y que yo puedo hacer cosas, yo puedo expresar, yo puedo llorar. Después uno ve que bebés hacen cuando empiezan a crecer, o que se mueven de otra forma, o que lloran porque van a venir, o que dejan de llorar muchas veces porque no vienen, o porque vienen y hay mucho enojo, no porque una vez papá fue enojado y dijo, ¿qué te pasa?, porque estaba muy cansado, muy alterado y actuó inadecuadamente una vez. No, eso no. Pero obviamente que si papá siempre está cansado
bueno, luego empiezo a interiorizar como que, y papá, cuando yo lloro, papá me calma, mamá me calma, pero con tensión, ¿no? Y eso va siendo una experiencia corporal, y una experiencia que empieza a ser esperable. Yo sé que cuando me siento así, puedo esperar, es muy posible que el otro venga y reaccione de esta forma. Y eso queda impreso en nuestro cuerpo, ¿sí? Impreso. Y cuando por ahí somos un poco más grandes, de repente estamos un poco angustiados, pero estamos en contacto con eso que nos pasa. Sabemos qué es lo que nos pasa, porque hubo alguien que nos escuchó, que estaba atento, ¿sí? Que sabía observar que si yo hoy estoy contestando mal es porque estoy irritado, y que si estoy irritado es por algo, y puedo entrar en contacto con eso. Y puedo decirme a mí mismo, bueno, vamos a buscar una solución, vamos a ver, ¿no? Me puedo otorgar una cierta calma. O por el contrario, puedo pensar que si yo estoy mal es porque hay algo que está mal en mí, y que algo debe estar fallado, y que yo tengo que cambiar esos sentimientos, y que tengo que ser más positivo, que tengo que hacer algo para salir para adelante, ¿no? Queda un modo de relacionarme conmigo mismo a partir de esa interacción corporal, que luego de alguna forma se reedita en los espacios de escucha, porque yo estoy con un otro y estoy desde lo más íntimo, ¿no? Y en lo más íntimo empieza a aparecer lo más profundo, ese modo aprendido de, bueno, a ver, ¿qué puedo esperar yo de vos? ¿No? ¿Cómo me mirás? ¿Cómo me escuchás? ¿Cómo me calmás? Sobre todo cuando hubo experiencias que quedaron dentro nuestro en este aprendizaje de memoria procedimental, en este aprendizaje de patrones de apego, ¿no? Que tuvieron que ver con experiencias traumáticas. Las experiencias traumáticas están muy vinculadas a lo corporal, desorganizan mucho el cuerpo y se manifiestan mucho en el cuerpo. Y hay muchas experiencias que son de trauma relacional, lo que se dice trauma relacional, o sea, que hubo una experiencia traumática en el vínculo y por ahí que fueron no lo que se llama un trauma simple por ahí, que es tuvo un accidente, puede ser traumático, pero es como esto puntual, ¿no? Sino que por ahí son más complejas porque hubo muchas experiencias de trauma, algunas más fuertes, algunas más... Y hay traumas que son evidentes y otros que son implícitos, ¿no? Si yo tengo un padre que abusaba de mí, yo tengo una experiencia traumática definida que por ahí no la recuerdo, ¿no? Y eso la hace más compleja. Pero por ahí papá no abusaba de mí, pero papá era muy poco emocional. Pobre, él con su historia, no sé, sus papás eran... venían de la posguerra y le costaba un montón conectar, era buenísimo, me dio todo lo que pudo, como lo quiero un montón, pero no conectaba con las emociones. Y yo soy una persona que desde chico era muy perceptivo, muy sensible, y entonces vivía un montón de cosas adentro, pero se las decía a papá y papá miraba como si nada, y entonces yo decía, bueno, evidentemente que esto que me pasa a mí es un tema mío, porque papá no le da importancia, pero yo me siento pésimo con esto. Pero papá lo mira y no le da importancia. Entonces, bueno, debe haber algo mal en mí, evidentemente, o yo estoy loco, ¿sí? O yo soy demasiado sensible, ¿no? Y esa experiencia repetida con los años termina dejando una huella profunda, ¿no? Lo que se llama un trauma relacional, que impacta en nuestro cuerpo porque nos empieza a disociar de nuestro cuerpo. Cuando trabajamos con personas que han sufrido experiencias traumáticas y traumáticas relacionales, el cuerpo es muy importante, poder escuchar el cuerpo, poder darle lugar al cuerpo, poder ayudar a que la persona escuche su cuerpo. Y eso lo podemos hacer si nosotros escuchamos nuestro cuerpo. O sea, para incorporar el cuerpo a la escucha tenemos que empezar por incorporar nuestro propio cuerpo. Es imposible que yo me conecte con una vivencia corporal del otro que es intensa o que la registre cuando no registro lo mío, cuando no sostengo y tolero lo mío. ¿Cómo se incorpora el cuerpo en los espacios de escucha, de psicoterapia? Muchas veces hablando del cuerpo, ¿sí? Hablar del cuerpo, explicar lo que pasa en el cuerpo, explicar la importancia del cuerpo,
explicar las reacciones corporales de ciertas experiencias, explicar que eso que estás sintiendo vos en el cuerpo por ahí tiene que ver con esto, ayuda un montón a incorporar el cuerpo. Pero sobre todo lo que ayuda a incorporar el cuerpo es experimentarlo. O sea, no hablar del cuerpo, porque hablar del cuerpo a veces puede ser una contradicción y hasta puede ser contraproducente. En alguien muy racional, que se protege de sus emociones y de su cuerpo, intelectualizando, explicar y todo es por ahí seguir dejándolo en la mente. Y por ahí lo que tenemos que ayudar es que esa persona entre en contacto, sienta su propio cuerpo, ¿sí? ¿Y cómo es eso? Y lo primero es registrar el cuerpo, registrar, ¿no? Tomar conciencia del cuerpo. Podemos invitar a nuestro paciente a que tome conciencia de lo que pasa en su cuerpo. Primero nosotros necesitamos tomar conciencia de qué pasa en mi cuerpo. Y acá a quienes acompañan y a quienes están interesados por pensar sus espacios de escucha como padres, educadores o lo que sea, como preguntarles qué les pasa en su cuerpo cuando escuchan. Usualmente nos pasan algunas cosas, ¿sí? Más que otras. Yo usualmente tengo dolor de cabeza. A mí usualmente me duele la panza. A mí me pasa que se me oprime el pecho y contengo la respiración. A mí me pasa que quedo con una carga en la espalda con una mochila bárbara. A mí me pasa que no puedo dormir. ¿Cuál es el lugar donde yo tengo esta experiencia? Y lo primero es empezar a registrarlo, no solo intelectualmente, sino como sentirlo, verlo en el momento, darle lugar, ¿no? Podríamos registrar nuestro cuerpo y a partir de eso ayudar a registrar el cuerpo del otro. Y después podemos movilizar el cuerpo. Esa es otra forma de incluir el cuerpo en la terapia. Se puede movilizar el cuerpo. Yo como terapeuta en la terapia puedo movilizar el cuerpo porque me acomodo, porque respiro, porque apoyo bien los pies, incluso porque por ahí me paro y me acomodo o cambio de lugar, ¿no? Porque hago un contacto con alguna parte de mi cuerpo, cambio mi forma de respirar, eso es simple, ¿sí? Estoy movilizando algo distinto en mi cuerpo porque siento, estoy acá con el paciente y por ahí tomo distancia porque me estoy quedando muy pegado o estoy demasiado así y entonces, bueno, como suavizo un poco, muevo mi cuerpo. Después puedo moverlo entre pacientes o después, como si quedo muy cargado, hay un montón de ejercicios, un montón de propuestas que pueden ayudarme a entrar en diálogo y a movilizar la energía de mi cuerpo. Y si tengo un abordaje corporal, también en psicoterapia y en espacios de escucha, muchas veces trabajamos con los pacientes no solo registrando el cuerpo, sino ayudando a que el paciente lo movilice. La respiración, el sonido, poniéndose de pie, haciendo un gesto, ¿sí? Distintas formas. Entonces, hablar del cuerpo, ayudar a hacer experiencia del cuerpo, registrándolo, moviéndolo, son formas de incorporar el cuerpo. Y para quienes somos terapeutas, el escuchar el cuerpo como parte de este instrumento teórico que es la contratransferencia, ¿no? Es un modo de entender lo que está pasando, es un modo de entender lo que nos está pasando. Yo por ahí me siento súper tenso y me doy cuenta que esta persona es muy agresiva, ¿sí? Por ahí es medio psicopático, ¿viste? Y como, no sé, entró al consultorio y me empezó a hablar y me doy cuenta que me está como... Y de repente, claro, descubro esta tensión que por ahí tiene que ver con algo de, ¿no? O como contaba antes, estoy muy angustiado y me doy cuenta que, claro, la persona me está contando una experiencia traumática, súper movilizante, pero con una sonrisa en la cara y como sin terminar de tomar conciencia de lo doloroso que es eso, ¿no? Entonces, eso que yo voy sintiendo cuando estoy atento a eso, puedo aportarlo para sentirme mejor yo, para sentirme más libre y para poder acompañar mejor al otro. Sassenfeld dice, hay una lectura corporal implícita recíproca. Una lectura corporal implícita, o sea, no consciente, recíproca. Entró alguien que estamos hablando y yo por ahí no lo pienso, pero estamos leyendo nuestros cuerpos. Hay un concepto que hoy también está muy en boga en
en psicología, que es lo que tiene que ver con la mentalización, ¿no? La capacidad de ponerme en la mente del otro. Y al ponerme en la mente, por ende, poder entenderlo más y poder, por ende, relacionarme mejor. Y por ende, después poder ponerme también yo en mi propia mente, entender lo que me pasa en la mente, ¿no? Bueno, esa capacidad de leer la mente del otro, en realidad es la capacidad de leer el cuerpo del otro, ¿sí? Después es verdad que hay información que me viene por la palabra, pero primero hay una lectura corporal implícita recíproca, nos estamos leyendo los cuerpos, ¿sí? De modo inconsciente, y esa información circula. Entonces yo eso lo puedo incorporar. Y acá algo que me parece clave es, lo puedo incorporar teóricamente, ¿sí? Y me ayuda, ¿sí? Yo lo digo muy despectivamente, no se nota, porque si bien lo teórico me parece que aporta entender que si la persona está muy cruzada o muy no sé qué, bueno, algo de eso tiene que ver, pero me parece que más allá de la teoría, porque la teoría nos puede poner en la cabeza, entonces yo estoy incorporando el cuerpo, pero estoy mirando, a ver, cómo se sentó el paciente, sí, no, mirá cómo está mirando, entonces, no, o yo, a ver cómo estoy, no, estoy muy tenso, en realidad, entonces, es como que estoy en el cuerpo, pero yo sigo en la cabeza, estoy ubicado, mirando desde acá arriba hacia ahí abajo, ¿no? No estoy en el cuerpo. Estar en el cuerpo, ¿qué significa? En el fondo es estar en mí, estar en mi mente, en mi conciencia, en mis emociones, en todo mi ser, ¿no? Estar conectado con todo lo que yo soy, ¿no? Pero entonces, ¿cómo hago para incorporar el cuerpo para que el registro corporal y la movilización corporal sean un instrumento que sea parte de ese espacio de escucha? La teoría me abre un camino, pero después es necesario hacer experiencia, la propia experiencia, para ir desarrollando un tipo particular de sensibilidad, ¿sí? Un tipo particular de percepción de mí, que sale también inconscientemente, naturalmente. Yo me doy cuenta cuando no estoy respirando, me empiezo a dar más cuenta cuando me pongo tenso, ¿sí? Empiezo a ser más consciente de que algo me está enojando, que algo me está molestando, y entonces eso me ayuda por ahí a buscar modos de ponerlo en palabra o de descargar ese enojo en otro lado. Entonces, de lo que se trata es más que entender teóricamente cómo entra el cuerpo en los espacios de escucha, se trata de desarrollar una sensibilidad que se desarrolla a partir de la experiencia, la propia experiencia del cuerpo, escuchándolo, movilizándolo, escuchándolo, movilizándolo, hasta que eso se va interiorizando. Ahí se vuelve un instrumento espontáneo, como parte natural de mí. Bueno, estamos llegando al final. Si alguien quiere hacer una pregunta, invito a que escriba. Y aprovecho a contarles, el 29 de marzo estamos arrancando el curso Incorporar el cuerpo a la escucha. Va a ser de forma virtual para facilitar que puedan participar personas de distintos lugares, pero vamos a trabajar con el cuerpo. El curso tiene 8 encuentros quincenales de 2 horas y cuarto, en los cuales brindaremos una breve introducción teórica desde distintos aportes que hacen a lo corporal, sobre todo desde lo que tiene que ver con la psicología y particularmente sobre todo desde la bioenergética, que es un abordaje que surge del psicoanálisis, pero que integra el cuerpo, integrando otros aportes de las neurociencias, la psiconeuroinmunoendocrinología, la teoría polivagal, el psicoanálisis relacional, etc., ¿no? Algo de teoría para después ir a trabajar con el propio cuerpo, con distintos ejercicios, disposiciones que lo que quieren es ir despertando esa sensibilidad. Y con algunas propuestas para trabajar entre los encuentros, para ir despertando esa sensibilidad, generando una mayor fluidez para percibir nuestro cuerpo y también para encontrar canales de expresión, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo como terapeuta, como acompañante, como psicólogo, como educador cuando quedo muy cargado en el cuerpo? ¿Qué puedo hacer con eso para no enfermarme y para no quemarme, ¿no? El burnout que tantas veces hace que mucha gente abocada a temas humanitarios termina rechazándolos, ¿no? No te voy a charlar con alguien, el famoso
puesto administrativo que queremos los humanistas, ¿no? Como que, ¿cómo me gustaría trabajar hasta las 6 de la tarde, marcar tarjeta y chau, ¿no? Y en algo más no tan emocional, que es muy gratificante, pero a veces es muy movilizante. Entonces, ¿cómo poder, en primer lugar, entender mi propio cuerpo en particular, no ya teóricamente, cómo mi cuerpo funciona en la escucha, se carga en la escucha, cómo mi cuerpo encuentra canales para canalizar o no eso que va sucediendo, y después introducir distintos ejercicios prácticos como para que también se lleven, si quieren, una serie de herramientas o posibilidades de ir incorporando para ir incorporando el cuerpo a la escucha de ustedes como terapeutas, ¿sí? El curso a lo que apunta sobre todo es a ampliar nuestro registro corporal como terapeutas. ¿Qué pasa en mi cuerpo cuando escucho y qué puedo hacer con eso para yo sentirme mejor, para cuidarme y por ende estar más disponible, y para también, cuando yo estoy mejor y más disponible porque estoy mejor con mi cuerpo, poder conectar mejor con el otro y escuchar mejor al otro? Bueno, gracias por esta mirada integral. Bueno, gracias Flor, me alegro que haya aportado. Bueno, para más información pueden encontrarla en la página web www.sensdesarrollohumano.com. Va a quedar el vivo grabado por si alguien quiere verlo o compartirlo con alguna persona que piense que le puede interesar. Les mando un saludo.